Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy les compartiré el caso de Dorotea Puente. Este es un caso que ya está resuelto, pero que sigue siendo muy escalofriante y está lleno de crímenes muy intensos y muy sorprendentes. Dorotea Puente, nacida como Dorothea Helen Gray, nació en Redlands, California, el 19 de abril de 1929. Fue hija de Trudy Yates y de Jesse James Gray. Dorothea hizo una declaración a un juez en el cual explicaba que su familia se dedicaba a recolectar algodón cuando ella era niña. También platica que tenía 17 hermanos, de los cuales sobrevivieron 14, y que ella comenzó a trabajar a los 3 años recolectando algodón también. También contó que tenía descendencia mexicana y que se había casado a los 13 años y que su esposo había muerto al poco tiempo. Después se descubrió que en realidad no eran 17 hermanos, que en realidad eran 7 hermanos, que ella nunca trabajó recolectando algodón y que en realidad no se había casado a los 13 años. También que no tenía descendencia mexicana y sí tenía una infancia complicada porque vivían con escasos recursos, pero en realidad toda esta versión de la vida de Dorotea la inventó. Su padre enfermó de tuberculosis después de ir a la Primera Guerra Mundial y su mamá era alcohólica. Esto, combinado con la depresión de su papá, hizo que el entorno infantil de Dorotea fuera caótico. Todo esto se desarrolla en el contexto de la Gran Depresión, entonces para la familia esto fue devastador y fueron los años más difíciles de esta familia. Trudy, su madre, encerraba a Dorotea y a su hermano, quien cuidaba de ella y se iba a beber alcohol. Entonces cuando regresaba, pues estaba ebria y había veces en las que ella se vomitaba y Dorotea tenía que limpiar el vómito. Todo esto como que generó mucho conflicto en Dorotea y su mamá siempre le decía que ella debía cuidar de las personas alcohólicas, de las personas enfermas y de las personas que necesitaran su ayuda. Aunque Dorotea odiaba el alcohol y odiaba la vida que sus padres le habían dado, ella de alguna forma tenía esas, no sé si ganas, pero tenía esa lección de cuidar a las personas y más a las personas que lo necesitan. Su padre murió en un hospital en 1937 y al año siguiente su madre murió en un accidente de motocicleta. Fue enviada a un orfanato hasta que algunos familiares la acogieron en su casa. Dorotea, a raíz de todos estos conflictos con su infancia, empezó a mentir y ella mentía acerca de todos los aspectos de su vida, sobre su pasado, sobre su familia, sobre las personas que conocía, sobre las relaciones que tenía con personas que en realidad no la conocían a ella. Entonces todo esto fue como una bolita de nieve que fue creciendo porque seguía mintiendo y mintiendo y cada vez lo hacía de forma más profesional. Hay que aclarar que esto Dorotea lo hacía de una forma compulsiva. En 1945 se muda a Olympia, Washington, en donde empieza a trabajar como mesera y también como trabajadora sexual. Durante este tiempo conoció a su esposo, que era un militar que acababa de regresar de la Segunda Guerra porque acababa de terminar, que se llamaba Fred McFall. Al casarse, Dorotea mintió acerca de su edad y mintió acerca de su nombre. Y pues Fred obviamente se dio cuenta, pero no le tomó mucha importancia, lo ignoró por algún momento, de alguna forma, que esto fue como muy malo porque desencadenó otros problemas y era como el inicio de descubrir las mentiras de Dorotea. Con Fred McFall tuvo 2 hijas. Una de ellas la dio en adopción y la otra la envió con algunos familiares para que la cuidaran. Entonces nunca cuidó como realmente de sus hijas, solamente nacieron y al poco tiempo las dio en adopción a las 2. McFall se empezó a dar cuenta de las mentiras de Dorotea, de los engaños que hacía y entonces decidió dejarla en 1948. De alguna forma esto fue muy humillante para Dorotea, entonces ella a todos sus conocidos les dijo que se había muerto, que le había dado un ataque al corazón y que estaba muerto. Después de esto se mudó a San Bernardino, en donde intentaba falsificar cheques y fue condenada a 1 año de prisión. Fue puesta en libertad condicional a los 6 meses por buen comportamiento. Eso es algo muy importante porque durante toda su vida y todas las veces que estuvo en prisión, Dorotea mostró un muy buen comportamiento en prisión. Y esto hizo que muchas veces redujeran su condena. El caso de Dorotea en este momento no era alarmante porque realmente solo pensaban que era una mujer pobre, que en algún momento quiso como llevar una vida que nunca pudo haber tenido y por eso decidía robar, ¿no? Porque todo el dinero lo usaba para comprar zapatos, ropa y otras muchas cosas que demostraban que era una persona que quería olvidar su pasado y vivir una vida que nunca había tenido. En 1952 se casó con Axel Johansson, que era un hombre sueco. Al mismo tiempo de esta relación, seguía ejerciendo trabajo sexual, algo que a su esposo le molestaba. En 1960 fue arrestada por administrar y poseer un burdel. Este burdel lo tenía en un espacio que ella había rentado para tener un despacho de contaduría, pero en realidad era un burdel. Después de que la capturaron, la condenaron a 90 días de prisión. Al salir de prisión, volvió con su esposo, con Axel Johansson. Siguieron viviendo juntos, pero
Johansson se había cansado de las mentiras otra vez de Dorothea, entonces decidió divorciarse en 1966. Dorothea encontró trabajo como auxiliar de enfermería. Cuidaba a personas de edad avanzada, cuidaba a personas con problemas de adicciones y en general personas enfermas, esto en casos particulares. En poco tiempo comenzó a gestionar pensiones en donde vivían las personas. Abrió su primer clínica médica en donde se encargaba principalmente de atender personas con problemas de alcoholismo, también a personas con otras adicciones y en general personas de edad avanzada o con problemas de salud. Dorothea en este momento tenía el aspecto de una señora mayor, tenía el aspecto de una señora tierna que consentía a todos los que vivían con ella y que era una persona responsable que cuidaba de ellos. En este punto nadie pensaría que Dorothea estuviera cometiendo algún delito en las casas que ella administraba. Organizaba cenas y repartía comida que ella misma preparaba y pagaba a las personas de sus comunidades y a los inspectores, incluso a las personas que vivían en la casa. Entonces todos en esa zona confiaban demasiado en Dorothea y sabían que era una persona buena. Después se casó con Roberto José Puente, que era 20 años menor que ella, 19, y conservó su apellido, que es Puente, que es como el nombre más común en el que se conoce a Dorothea Puente. Al poco tiempo se divorciaron y también mintió sobre este matrimonio a todos sus conocidos. Dorothea entonces alquiló una casa de estilo victoriano que tiene 16 habitaciones. Cada habitación tenía una televisión, tenía cama y tenía como muchas comunidades. En realidad era como una especie de hotel chiquito. En el tercer piso vivía ella sola y el resto de la casa lo usaba para sus inquilinos. Todos los huéspedes estaban organizados como de alguna forma en categorías y esto se sabe porque se supone que en el sótano tenía a las personas pobres o a las personas que no podían aportar tanto dinero, entonces solamente tenía en camas separadas y lo único que separaba las camas era una cortina. Esa era como la única privacidad que tenían en el sótano. Pero a pesar de todo esto, Dorothea seguía siendo considerada una mujer muy buena, que ofrecía comidas, hacía eventos e incluso donaba su dinero a la caridad. Esto mintiendo y diciendo que era una señora rica que tenía propiedades en muchos lugares. Le ofrecía comida a todos, incluyendo a los inspectores y los pacientes. O sea, como que siempre surge la pregunta de por qué estaba funcionando esta clínica. Pues es que Dorothea no tenía, sus inquilinos o sus huéspedes no tenían como necesidades tan específicas o tan necesarias y ella las podía cubrir. Entonces nadie le preguntaba, solo era como algo que no se cuestionaba y simplemente ella los tenía ahí viviendo. Abrió una clínica clandestina con títulos falsos. Todo el mundo pensaba que en realidad era enfermera, pero en realidad nunca tuvo un título de enfermera. Esta clínica fue tan creíble y tan aceptada que incluso tuvo un médico real que les recetaba medicamentos a todos los huéspedes. Ella cobraba los cheques de sus inquilinos o sus huéspedes, o en este caso pacientes, aproximadamente $200 a $300 por persona. Después se vuelve a casar con un hombre llamado Roberto Montalvo. Dorothea acusa a Montalvo de haberla apuñalado, golpeado, de ser alcohólico, de haber matado a su gato, incluso de robarle. Durante este tiempo empezaron a sospechar que mentía y empezaron a investigarla por fraude. Un inquilino acusó a Dorothea de estar cobrando sus cheques. Él recibió una notificación de que su cheque se había cobrado y que él lo había firmado, pero en realidad él estaba en prisión. Entonces Dorothea afirmó que había ido a la cárcel, había estado con él y él había firmado esto, ¿no? Entonces todo el dinero de esta persona y de los demás, Dorothea se lo quedaba. Gracias a esto encontraron más de 30 cheques, todos firmados por los inquilinos, y al enterarse le dieron 5 años de libertad condicional y también la indicación de acudir a terapia psicológica. Dorothea entonces perdió la casa y perdió la reputación que tanto le había costado conseguir. Dorothea conoció a un hombre llamado Ricardo Odorica. Él tenía una casa en el 1426 de la calle F en Sacramento, California. Se trataba de un matrimonio que tenía en renta la planta alta de su casa. Ella decidió alquilar el piso y empezó a vivir ahí. Ellos no vieron nada extraño en ella porque otra vez era una ancianita que había llegado a vivir ahí y que no parecía como un riesgo. Y aparte tenía una personalidad muy amable y encantadora. Entonces, pues realmente Ricardo y su esposa quedaron encantados con ella y decidieron que sería muy bueno que viviera ahí. Al mismo tiempo empezó a trabajar de enfermera en una compañía. Por alguna razón le creyeron, aunque ya no tuviera un título ni nada, solamente entró a trabajar. Aquí fue cuando surge la primera víctima. Aquí aparece Esther Busby, una paciente que tuvo a la cual cuidaba todo el tiempo. En realidad pasaba todo el tiempo con ella, pero Esther empezó a decir que se sentía muy mal cuando Dorothea la cuidaba. En un momento la hospitalizaron y entonces se dieron cuenta que cada vez que Dorothea entraba a revisarla o administrarle algo, el estado de salud de Esther decaía de nuevo. Empezaron a dudar de Dorothea y se empezó a correr el rumor de que ella había envenenado a sus 2 ex esposos. El doctor ofreció hacerle un estudio a Esther para saber qué tenía dentro o qué le estaba pasando. En ellos se encontraron fenobarbital. Este medicamento el doctor nunca se lo recetó. Descubrieron que Dorothea mentía a la familia de Ruth,
diciéndoles que estaba en una fase terminal de cáncer y que tenían que enviarle dinero para que pudiera seguir viva. Entonces todo este dinero que recibía Dorothea se lo quedaba. Esther, al darse cuenta de esto, despidió a Dorothea y en realidad como que no lo reportó. El doctor lo reportó y logró que despidieran a Dorothea y que la rechazaran de algunos trabajos. Dorothea conoció a Ruth Monroe en un bar en el cual trabajaba en medio tiempo. Se trataba de una mujer mayor que tenía una personalidad muy dulce y muy amable y que estaba en un proceso de divorcio con su esposo. Dorothea y ella se hicieron amigas. Al saber la situación de Ruth, Dorothea le propuso iniciar un negocio. Este negocio trataba de hacer comida y venderla. Ruth, debido a la necesidad, aceptó y empezaron el negocio. También aceptó el que hicieran una cuenta bancaria juntas. Al poco tiempo, Dorothea la invitó a vivir con ella. Ruth, igual desde la necesidad, aceptó. Esto le ayudaría a ahorrar gastos y a no estar sola en un proceso tan complicado. Ruth entonces se muda al 1426 de la calle F en Sacramento. Ruth no conocía el pasado de Dorothea y tampoco sabía que le estaban investigando por un intento de homicidio. Al poco tiempo la salud de Ruth empeoró y empezaba a sentirse muy confundida y desorientada, por lo cual llamó a una amiga y le comentó lo que estaba pasando. Esta amiga fue a verla a la casa de Dorothea y habló con ella. Ella le dijo que sentía que iba a morir pronto. En abril de 1982, los hijos de Ruth la visitaron en la casa de Dorothea. Al principio fue su hija Rosemary, la cual notó que su mamá estaba dormida de día, algo que era no habitual, y que también estaba consumiendo un té que Dorothea le había dado. No sabían de qué era ese té, pero era verde y se lo estaba dando a Ruth. Dorothea le dijo que estaba dormida porque le habían dado calmantes. En realidad, Rosemary en este momento confió enteramente en Dorothea porque sabía que era una enfermera, anciana, bondadosa, generosa, entonces creyó que estaba en buenas manos. Después la visitó Bill, su otro hijo. El día que la visitó, se dio cuenta de que Dorothea no quería que pasara al cuarto donde su mamá estaba. Entonces, Bill forzó un poco la situación y entró. Y se encontró con su mamá mirando la pared en un estado de desorientación total. Pensó que era parte de los calmantes que le habían dado para su enfermedad y continuó confiando en Dorothea, pensando en que la estaba cuidando y en que iba a mejorar pronto. Al día siguiente, Dorothea les llama y les dice que ha ocurrido algo y que parece que su mamá está muerta y que necesitan ir a ver qué pasó. Determinaron que su muerte fue por una sobredosis de codeína, acompañado de una sobredosis también de paracetamol. Interrogaron a Dorothea y ella confesó que la había encontrado muerta y que esto había sido horas después de que ella le había dicho que tenía un dolor en el brazo izquierdo. Y esto sugiere que había tenido un ataque al corazón, pero también de alguna forma Dorothea insinuó que pudo haber sido un suicidio. Toda la familia estaba dudando de Dorothea debido a su actitud, que era muy rara. Empezaron a investigar a Dorothea y se dieron cuenta de que la cuenta de banco que tenían juntas estaba vacía y que había comprado un vuelo a México. Antes de irse, habló con una amiga de apellido Osborne. Ella le dijo que no podía verla, pero Dorothea insistió hasta que llegó a su casa con 2 botellas, una de vodka. Le dijo que quería platicar con ella y le preparó una bebida. Y entonces su amiga dijo que la bebida la sentía muy fuerte. Al platicar con ella, se quedó dormida y cuando despertó, Dorothea no estaba y tampoco estaban sus cheques, su dinero ni sus tarjetas bancarias. A todo esto, Dorothea fue detenida antes de fugarse. El plan de Dorothea era ser juzgada por estos delitos que no eran tan graves como lo de Esther. Se le sentenciaron a 5 años de prisión. Durante las investigaciones, la familia de Ruth denunció lo sucedido. Durante su tiempo en prisión, Dorothea empezó a enviarse cartas con un hombre llamado Everson Gilmouth. Este hombre era de Oregón, era viudo y vivía en una casa de remolque atada a su camioneta Ford roja. Dorothea fue liberada 3 años después debido a su buen comportamiento y se reunió con Everson. Everson viajó desde Oregón hasta California para encontrarse con ella. La hermana de Everson le advirtió que era peligroso porque era una persona que acababa de salir de prisión y que realmente no conocía, pero Everson estaba convencido de que era la mujer de su vida y fue hasta donde Dorothea estaba. La hermana de Everson empezó a preocuparse porque no llamaban ni enviaba mensajes, entonces decidió hablar a la policía para que registraran el lugar donde estaba Dorothea y saber que Everson estaba bien. Y efectivamente, cuando la policía llegó, Everson estaba bien. Entonces, de alguna forma eso calmó la situación. Al poco tiempo, la hermana de Everson recibió una carta de parte de él en la cual hablaba de que se iba a separar de Dorothea y que se iba a ir al sur. Eso se le hizo muy raro. Hasta ese momento no sabía qué estaba pasando con su hermano. En este momento, la familia Dorica y Dorothea seguían viviendo en la misma casa, solo que Dorothea en la planta alta. Y Ricardo Dorica afirmó que conocía a Everson, que de vez en cuando se lo encontraba en el patio y llegaban a conversar. Solamente sabía poco de él y sabía que tomaba medicamentos. En una ocasión,
Ricardo sale del país a México para visitar a su familia y cuando regresa solo está Dorothea en la casa y Everson no está más. Entonces le pregunta a Dorothea qué había pasado y ella le dice que se había ido a Oregón porque ya no le gustaba estar en California. Pero algo que lo alarmó fue que Ismael Flores, que era el trabajador de mantenimiento que había contratado Dorothea, usaba la camioneta de Everson y le dijo simplemente que Everson se la había vendido antes de irse a Oregón de nuevo. Aquí las cosas se empiezan a poner un poco turbias porque Dorothea le encarga a Ismael que le haga una caja de madera de 1.88 por 90 centímetros. A Ismael le dijo que esto era para guardar cosas simplemente y de hecho cuando estaba llena, ya sabemos con qué, le dijo a Ismael que le ayudara a subirla a la camioneta, a la Ford roja y la fueron a llevar a un riachuelo donde la tiraron. En este punto Ismael pensaba que simplemente eran desechos de ella que había decidido desechar en esa caja. Después de un tiempo encontraron el cadáver unas personas que estaban pescando en ese río y encontraron el cuerpo que estaba envuelto en bolsas de plástico. No se puede identificar muy bien en ese momento por el estado de descomposición del cuerpo, pero en ese momento Dorothea seguía cobrando la pensión de Everson. Al poco tiempo Dorothea decidió volver a tener una casa de huéspedes en el lugar donde vivía, otra vez recibiendo personas vulnerables. Seguía de la misma forma, otra vez cobrando los cheques de las personas y cobrando sus seguros y sus pensiones. Decía que esto se lo quedaba para gastos. Uno de los casos que desencadenó un poco la investigación fue Benjamin Fink, que era un hombre de 50 años que vivía en la casa de huéspedes, que tuvo una conversación con Dorothea y después de eso nadie lo volvió a ver. Pero el caso que desencadenó la investigación como tal fue el de Bert Montoya. Bert Montoya nació en Costa Rica y se mudó a Estados Unidos. Era una persona que padecía esquizofrenia y que tenía problemas con las alucinaciones. Entonces vivió un tiempo en una institución de salud pública. Desapareció de esta institución sin alguna razón y las trabajadoras sociales descubrieron que existía la casa de Dorothea en donde muchas personas llegaban. Entonces fueron a buscarlo ahí y ahí estaba. De hecho se sorprendieron porque estaba en muy buen estado, estaba pasándolo bien, estaba sano y de hecho estaba muy desenvuelto. Dorothea se ganó la confianza de Bert y empezó a investigar acerca del dinero. Quería asegurar que ese dinero iba a ser suyo y lo llevó a que la pusiera de beneficiaria de sus cuentas. Bert volvió a desaparecer. Esta vez Dorothea informó que Bert se había ido a México, que había ido a visitar a su familia y que un familiar había pasado por él. La autoridad empezó a dudar ahora sí de Dorothea y empezaron una investigación debido a las personas que habían desaparecido en esa área. Así que fueron a registrar la casa y al principio no encontraron nada, pero decidieron ir al patio, al jardín, y descubrieron que había tierra que había sido removida hace poco tiempo, que no tenía plantas encima, entonces decidieron cavar en ese espacio y encontraron el primer cuerpo. Ellos estaban buscando a Bert, pero resultó que habían encontrado a Leona Carpenter, una ex inquilina de 78 años de edad. Ordenaron seguir cavando y en total encontraron 7 cuerpos. Aunque no se podía reconocer bien, asumieron que eran los inquilinos de la casa. Dorothea no podía ser arrestada aún y fingió que iba por un café. En ese descuido de los policías, Dorothea escapó a Los Ángeles. El resto de la casa se registró y en una de las habitaciones había un olor muy desagradable que no sabían de dónde venía. Y había una alfombra nueva, la cual retiraron, y abajo estaba la antigua alfombra llena de restos de materia en descomposición, en donde había estado el cuerpo de Benjamin Fink, en lo que Dorothea decidía en dónde podía dejarlo. En Los Ángeles conoció a un hombre al cual le preguntó muchas cosas acerca de su vida y de hecho le propuso irse a vivir con él a la hora de conocerse, y esto se le hizo muy raro al hombre, que se llama Charles, y se le hacía muy conocida a Dorothea, pero no sabía de dónde. Se presentó con un nombre falso, como Donna Johansson. Y al día siguiente, él viendo la televisión, descubrió que había estado con Dorothea, la asesina que estaban buscando. Así fue como la capturaron y en total le encontraron 9 víctimas, más las que no sabemos. El 27 de marzo de 2011, Dorothea muere en la prisión para mujeres central de California. La casa aún sigue en donde está. Nunca la demolieron y en realidad ahora es una especie de museo y el dinero se dona a personas en situaciones vulnerables. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Si les gustó el video, recuerden que pueden darle like, se pueden suscribir al canal. Debajo les dejaré mis redes sociales por si quieren seguirme y si tienen algún caso que recomienden, lo pueden poner en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.